En los primeros años de nuestro matrimonio, nunca hubiera imaginado que algún día desconfiaría de mi esposa. Ella era la persona más cariñosa, atenta y leal que conocía. Estábamos tan enamorados y nuestra vida parecía perfecta. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, las cosas empezaron a cambiar y pequeños signos sutiles de comportamiento extraño empezaron a intrigarme. Recuerdo la primera vez que sentí esa molestia en el fondo de mi mente. Estábamos cenando en casa, una noche tranquila como tantas otras. De repente, sonó su teléfono celular y ella contestó la llamada, alejándose de la mesa y dirigiéndose a otra habitación. Eso en sí no sería motivo de preocupación, pero cuando regresó, vi una sonrisa furtiva en sus labios, casi como si estuviera ocultando algo. En ese momento, dejé de lado ese sentimiento, convenciéndome de que era solo un sueño tonto. Mi esposa siempre había sido una persona reservada y discreta, y ciertamente no tenía motivos para ocultarme nada. Sin embargo, incidentes similares comenzaron a acumularse y la desconfianza poco a poco se fue apoderando de mi mente. A veces la sorprendía revisando su teléfono con una cálida sonrisa, como si estuviera leyendo algo de alguien especial. Otras veces parecía distraída y distante, incluso cuando estábamos juntos. Y, lo que es aún más preocupante, nuestra intimidad empezó a decaer. Lo que alguna vez fue una conexión apasionada e intensa ahora se sentía fría y forzada. Intenté convencerme de que se trataba simplemente de inseguridades infundadas, pero la sensación de que algo andaba mal no me abandonaba. Comencé a observarla más de cerca, notando pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La forma en que escondió su teléfono celular cuando entré a la habitación, la forma en que evitó mi mirada cuando hablábamos de nuestra relación, todo esto alimentó mis sospechas. Finalmente, después de meses de angustia y dudas, decidí tomar medidas drásticas. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de instalar una pequeña cámara oculta dentro de una pulsera que le había comprado. Fue un regalo discreto, pero me permitiría monitorear sus movimientos y conversaciones cuando yo no estuviera presente. Recuerdo el día que le regalé la pulsera. Mi corazón latía aceleradamente y mis manos sudaban frío. Luché con la culpa de estar invadiendo su privacidad, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte. Ella aceptó el regalo con una sonrisa sincera, sin tener idea de mis intenciones ocultas. En los días y semanas siguientes, me obsesioné con esas grabaciones. Observé cada movimiento, analicé cada palabra, buscando alguna pista que pudiera confirmar o disipar mis sospechas. Y luego, después de semanas de agonizante espera, finalmente encontré lo que estaba buscando, una conversación reveladora que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas juntos. Nunca olvidaré ese día. Estaba revisando grabaciones de rutina cuando de repente escuché algo que me heló el corazón. Era la voz de mi esposa, hablando con un amigo. Al principio, la conversación pareció informal, pero luego empezaron a hablar de mí y lo que escuché me dejó devastada. ¿Cuándo vas a dejarlo?, preguntó su amiga con tono de curiosidad. Hubo una breve pausa, y luego mi esposa respondió con una frialdad que nunca imaginé que existiera en ella: pronto, tan pronto como le saque hasta el último centavo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Escuché correctamente? ¿Estaba mi amada esposa, la mujer con quien compartí tantos años de mi vida, planeando engañarme y robarme mi dinero? Me congelé, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pero la conversación no quedó ahí. Continuaron discutiendo los detalles del plan, como si estuvieran hablando de algo tan trivial como ir de compras. Mi esposa mencionó que había estado teniendo una aventura con un compañero de trabajo durante meses y que él le había prometido quedarse con ella mientras obtuviera una buena cantidad de dinero. Cada palabra adicional era como un cuchillo en mi corazón. La mujer que amaba, en la que confiaba ciegamente, no solo era una traidora sino también una manipuladora calculadora. Mientras yo estaba en casa, siendo un marido devoto, ella estaba ideando una manera de traicionarme y dejarme sin nada. Recuerdo sentir una mezcla de ira, tristeza y náuseas. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de las señales? Todos los pequeños cambios de comportamiento que había notado en los últimos meses finalmente cobraron sentido. Ella no solo estaba distante, sino que me estaba traicionando de la manera más cruel posible. Cuando terminó la grabación, me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo, simplemente mirando al vacío.
Lágrimas calientes corrieron por mi rostro y mi cuerpo tembló por la profundidad de la traición. Sentí que mi mundo se había derrumbado a mi alrededor. Pero entonces un sentimiento diferente empezó a surgir dentro de mí, una determinación fría e implacable. ¿Pensó que podía jugar conmigo y salirse con la suya? Bueno, le demostraría que estaba muy equivocada. Reuní todas las pruebas que necesitaba, grabaciones, mensajes, registros bancarios, y planifiqué cuidadosamente mi siguiente paso. Era hora de confrontarla y hacerle afrontar las consecuencias de sus traicioneras acciones. En los días posteriores a mi devastador descubrimiento, viví en un estado de letargo emocional. Por un lado, sentí una ira intensa ardiendo dentro de mí, con ganas de gritarle a mi esposa y exponer su traición delante de todos. Por otro lado, una parte de mí todavía la amaba profundamente, reacia a aceptar que esta mujer fría y calculadora fuera la misma persona con la que había compartido tantos años de mi vida. Pero en el fondo sabía que no podía dejar las cosas así. Necesitaba confrontarla, no solo por mi propio bien, sino también para proteger nuestros activos financieros que ella planeaba confiscar. Entonces, después de unos días de reflexión y planificación cuidadosa, decidí que era hora de actuar. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Habíamos cenado en tenso silencio, cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos. Cuando terminamos, sugerí que fuéramos a la sala y viéramos una película, como solíamos hacer. Ella asintió, sin sospechar nada. Mientras ella se acomodaba en el sofá, fui a la computadora y conecté el dispositivo de grabación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos temblaban ligeramente. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y presioné el botón de reproducción. Al principio, parecía confundida cuando escuchó su propia voz haciendo eco en la habitación. Pero a medida que avanzaba la conversación, su rostro se puso pálido y comenzó a mirarme con expresión de horror. Cuando se pronunciaron las fatídicas palabras sobre tomar mi dinero, ella dejó escapar un grito ahogado y se tapó la boca con las manos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde sacaste eso?, tartamudeó, con lágrimas formándose en sus ojos. No respondí de inmediato y dejé que la grabación siguiera reproduciéndose. Quería que ella escuchara cada palabra, cada sórdido detalle del plan que había tramado para traicionarme y dejarme sin nada. Cuando finalmente terminó la grabación, el silencio en la habitación era ensordecedor. Ella me miró fijamente, con el rostro contorsionado en una mezcla de vergüenza y miedo. Finalmente, después de unos momentos de tensión, comenzó a explicarse, diciendo que nunca tuvo la intención de engañarme, que solo estaba jugando con su amiga. Pero sabía que eran mentiras. La evidencia estaba ahí, frente a mí, en su propia voz. Interrumpí su disculpa con un gesto firme de mi mano y comencé a exponer todas las demás pruebas que había reunido, los mensajes intercambiados con su amante, los registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas. Mientras hablaba, ella se encogía cada vez más, como si la aplastara el peso de sus propias mentiras. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro y pidió perdón, diciendo que me amaba y que todo había sido un terrible error. Pero ya no podía creerla. La máscara se había caído y la verdadera persona detrás de ella era alguien a quien ya no reconocía. Con voz firme le informé que nos estábamos separando y que tomaría todas las medidas necesarias para proteger mis bienes y mi dignidad. Intentó discutir, gritar e incluso suplicar, pero yo permanecí inquebrantable. La confianza y el amor que una vez sentí por ella se habían convertido en cenizas. Esa noche, algo dentro de mí se rompió irreparablemente y supe que nuestra vida juntos había terminado. A partir de ese momento, comenzó un nuevo viaje, un viaje de dolor, traición, y finalmente, venganza. En los días y semanas posteriores a mi enfrentamiento con mi esposa, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla emocional. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, y los restos de lo que una vez había sido un matrimonio feliz se desintegraron ante mis ojos. Mi esposa, inicialmente llorosa y suplicante, pronto abandonó cualquier pretensión de arrepentimiento. Cuando se dio cuenta de que yo no cedería ante sus lágrimas y promesas vacías, adoptó una nueva postura, una máscara de fría indiferencia y determinación implacable. Recuerdo una noche particularmente tensa en la que estábamos sentados a la mesa en un silencio opresivo. De repente, rompió el silencio con una risa amarga. ¿Realmente pensaste que podrías engañarme para siempre?, se burló, mirándome con ojos duros. Siempre supe que eras demasiado débil para seguir adelante con el divorcio.
Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. La mujer sentada frente a mí ya no era la persona que amaba. Ella era una extraña, fría, calculadora y sin ningún rastro de la dulzura que una vez encantó mi corazón. «Estás equivocado», respondí con firmeza, encontrando mi propia resolución. «Estoy dispuesto a superar esto pase lo que pase». Ella simplemente se encogió de hombros, con una mueca de desprecio curvando sus labios. «Ya veremos». A partir de ese momento dejó de lado cualquier pretensión de inocencia o arrepentimiento. Admitió abiertamente que estaba teniendo una aventura con una compañera de trabajo y que planeaba divorciarse tan pronto como pudiera sacarme una buena cantidad de dinero. La frialdad y el cálculo en su voz eran ensordecedores. Hablaba de nuestro matrimonio y nuestras finanzas como si fueran meros negocios, sin ninguna consideración por los años que habíamos construido juntos. Recuerdo observarla durante esos días, buscando cualquier rastro de la mujer que una vez amé. Pero lo único que vi fueron ojos fríos y una sonrisa aguda, como si ella estuviera disfrutando de mi dolor y humillación. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella nunca había sido realmente la persona que creía conocer. La máscara se había caído y detrás de ella solo había un extraño, alguien impulsado por la codicia y la ambición, dispuesto a pisotear a cualquiera que se interpusiera en su camino. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. Si ella quería jugar sucio, yo también lo haría. Ya no permitiría que ella me manipulara o explotara mis sentimientos. A partir de ese momento, yo pelearía mi propia batalla, peleando con todas mis fuerzas para proteger lo que era mío y asegurarme de que ella no saliera ilesa. Y así, mientras ella seguía mostrando su nueva personalidad fría y calculadora, comencé a idear mi propio plan de venganza. ¿Pensó que podría engañarme y salir victoriosa? Bueno, ella estaba muy equivocada. En los días posteriores a la caída de la máscara de mi esposa, me consumió una furia fría e implacable. La ira hervía dentro de mí, exigiendo venganza por la traición y la humillación que había sufrido. Sin embargo, en lugar de sucumbir a los impulsos de venganza inmediata, decidí canalizar esa ira en un plan cuidadosamente elaborado. Me di cuenta de que si actuaba impulsivamente, solo alimentaría el juego sucio que mi esposa estaba dispuesta a jugar. En cambio, necesitaba mantener la calma y pensar estratégicamente, asegurándome de que al final saliera victorioso y ella experimentara todas las consecuencias de sus acciones. Comencé a estudiar nuestra situación financiera con ojo clínico, analizando cada centavo, cada inversión y cada propiedad que poseíamos. Rápidamente quedó claro que ella había planeado dejarme completamente arruinado, transfiriendo fondos a cuentas secretas y preparando el escenario para una separación que la beneficiaría financieramente. Pero yo no permitiría que eso sucediera. Con la ayuda de abogados expertos, comencé a mover nuestros activos estratégicamente, protegiendo mis activos y limitando su acceso al dinero. Cada transferencia, cada cambio de contraseña, fue como una pequeña victoria en nuestra batalla silenciosa. Mientras tanto, mantuve la fachada de un marido todavía enamorado, aunque herido. Continué actuando como si nada hubiera cambiado, viendo películas con ella por las noches y compartiendo comidas en un silencio tenso. Todo era parte de mi plan, preparar el escenario para el giro final. Recuerdo una noche en particular cuando se me acercó con una mirada suplicante. «Por favor, no hagas esto», suplicó, refiriéndose al divorcio. «Te amo y podemos superar esto juntos». Tenía los ojos llenos de lágrimas y, por un breve momento, casi cedí a la compasión que todavía sentía por ella. Pero luego recordé las pruebas, las mentiras y la traición, y mi corazón se endureció nuevamente. «Demasiado tarde para arrepentirme», respondí fríamente, alejándome de ella. Ella pareció sorprendida por mi rechazo, pero se recuperó rápidamente, adoptando su máscara fría y decidida una vez más. «Vas a arrepentirte de esto», amenazó, con sus ojos brillando con una ira apenas contenida. Solo sonreí por dentro. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. En los meses siguientes, seguí ejecutando mi plan meticulosamente, moviendo piezas como en un complejo juego de ajedrez. Cada vez que ella intentaba moverse, yo iba un paso por delante, bloqueando sus intentos de despojarme de mis posesiones. Y finalmente, cuando todo estuvo listo, programé una reunión con nuestros abogados para ultimar los términos del divorcio. Era el momento de la verdad, el momento en que mi venganza se haría realidad. Con el corazón acelerado pero una determinación inquebrantable, caminé hacia esa habitación,
listo para exponer la traición de mi esposa frente a todos y asegurarme de que enfrentara todas las consecuencias de sus acciones. Se acercaba rápidamente el día en que todo llegaría a su fin. Después de meses de planificación meticulosa y maniobras estratégicas, finalmente había llegado el momento de revelar todas las cartas que tenía bajo la manga y asegurarme de que mi esposa enfrentara todas las consecuencias de su traición. Recuerdo haber entrado a esa sala de reuniones con una calma exterior que ocultaba la tormenta de emociones en mi interior. Nuestros respectivos abogados ya estaban presentes, dispuestos en lados opuestos de la gran mesa de caoba. Mi esposa estaba sentada al lado de su representante legal, lanzándome miradas furtivas y sospechosas. Después de las formalidades iniciales, su abogado tomó la palabra y presentó una propuesta de división de activos que era nada menos que un robo descarado. Ella exigió la mayor parte de nuestros ahorros, alegando que tenía derecho a una parte importante debido a sus años de dedicación al matrimonio. Mientras hablaba, su rostro mostraba una máscara de confianza arrogante, como si ya me hubiera derrotado. Pero solo sonreí por dentro, sabiendo que el verdadero espectáculo estaba por comenzar. Cuando su abogado terminó, hubo un breve y tenso silencio. Luego, con calma, comencé a sacar un montón de carpetas de mi maletín. Uno por uno, los coloqué sobre la mesa, cada uno de los cuales contenía evidencia irrefutable de la traición y manipulación financiera de mi esposa. Hubo un momento de confusión cuando mi abogada comenzó a explicar el contenido de esas carpetas, grabaciones de audio, registros bancarios, mensajes de texto intercambiados con su amante. Pero cuando la evidencia fue expuesta, el rostro de mi esposa palideció y sus ojos se abrieron por la conmoción y el horror. Recuerdo haberla observado atentamente mientras sus propias palabras traidoras resonaban por la habitación, condenándola con cada sílaba. La conversación con la amiga, que reveló su plan para llevarme a la quiebra, se escuchó a todo volumen y el silencio que siguió fue ensordecedor. Su abogado, un hombre experimentado y generalmente impasible, parecía atónito. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. Era como si todas sus estrategias y argumentos hubieran quedado reducidos a polvo ante la fuerza abrumadora de la evidencia. En cuanto a mí, permanecí tranquilo y decidido, encontrando amarga satisfacción en cada expresión de sorpresa y humillación en el rostro de mi esposa. Esta era la venganza que había planeado, exponer su traición delante de todos, dejándola sin defensa ni excusas. Cuando finalmente él logró recuperar la voz, intentó negar las acusaciones, gritando y acusándome de mentir. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos, ya que la evidencia hablaba por sí sola. Cada vez que abría la boca, era solo para hundirse más profundamente en su propia red de mentiras y engaños. Al final, cuando se dictó el veredicto, mi abogado se aseguró de que yo me quedara con la mayoría de nuestros bienes, una victoria aplastante después de todos los juegos sucios que había intentado mi esposa. Mientras salíamos de esa habitación, pude ver la derrota escrita en su rostro y el sentimiento de triunfo que me invadió fue indescriptible. Ella pensó que podía engañarme, traicionarme y dejarme sin nada. Pero en cambio, fui yo quien la dejó sin nada, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Su reputación quedó arruinada, su credibilidad destruida y todo lo que quedó fue la amarga realidad de sus propias acciones. La venganza nunca ha sido tan dulce. En los meses posteriores a ese fatídico encuentro, observé con sombría satisfacción cómo la vida de mi ex esposa se desmoronaba a su alrededor. Era como si estuviera mirando los escombros de un edificio que ella había detonado con sus propias manos. Después de ser expuesta como una traidora manipuladora frente a todos, no solo perdió el acceso a mi dinero, sino que también vio su reputación arrastrada por el barro. Sus compañeros de trabajo, amigos e incluso familiares le dieron la espalda, incapaces de confiar en alguien tan desleal y deshonesto. Pero lo peor estaba aún por llegar. Recuerdo haber recibido una llamada de su abogado unas semanas después de que el divorcio fuera definitivo. Su voz era tensa, casi avergonzada, cuando me informó que su amante había desaparecido sin dejar rastro. Parece que solo estaba interesado en ella por el dinero, explicó el abogado con tono despectivo. Ahora que ella ya no tiene acceso a sus bienes, él la ha abandonado. Confieso que no pude contener una risa amarga al escuchar esas palabras. La ironía de la situación era sencillamente encantadora. Mi ex esposa, que había sido engañada y manipulada con la esperanza de conseguir el dinero de su amante, terminó siendo descartada como basura tan pronto como sus planes fracasaron. Durante los meses siguientes, escuché rumores de que había perdido su trabajo,
incapaz de soportar el escrutinio y la desconfianza de sus colegas. Su vida social se vino abajo, ya que nadie quería relacionarse con una persona tan desleal. Y, peor aún, sus finanzas habían quedado prácticamente diezmadas, no solo por la desfavorable división de bienes, sino también por las deudas que había acumulado en su inútil búsqueda de más dinero. Mientras tanto, seguí adelante con mi vida, reconstruyendo poco a poco lo que había sido destruido. Cada vez que miraba mi cuenta bancaria o las propiedades que se habían conservado, sentía una sensación de amarga victoria. Ella había intentado robarme, traicionarme y dejarme sin nada, pero al final fui yo quien la dejó en la indigencia. Y entonces, un día, nuestros caminos se volvieron a cruzar, esta vez por accidente. Estaba caminando por la ciudad cuando la vi al otro lado de la calle. Su apariencia era descuidada, con ropa arrugada y profundas ojeras bajo los ojos. Parecía una sombra de la mujer que alguna vez fue, consumida por la amargura y el fracaso de sus propios planes. Por un breve momento, nuestros ojos se encontraron y pude ver el dolor y la humillación reflejados en sus ojos. Una parte de mí sintió una punzada de lástima al recordar los días en que la amaba incondicionalmente. Pero luego recordé todo lo que ella me hizo pasar y cualquier resto de compasión se disipó. Sin decir una palabra, desvié la mirada y seguí mi camino, dejándola atrás como un capítulo cerrado de mi vida. Había cavado su propia tumba con avaricia y traición, y ahora estaba condenada a afrontar las amargas consecuencias de sus acciones. Y así, lo que comenzó como un plan frío y calculador para traicionarme y dejarme en bancarrota terminó cuando ella experimentó de primera mano la dura realidad de sus decisiones. Se había hecho justicia, por retorcida que fuera. Mientras caminaba por las calles iluminadas por el sol, sentí una sensación de alivio y renovación. Había sobrevivido a una de las pruebas más duras de mi vida y ahora estaba lista para seguir adelante, más fuerte y más sabia que nunca. La amargura eventualmente se disiparía y la vida continuaría. Pero la lección que aprendí nunca la olvidaré: confiar ciegamente puede ser un error fatal, y quienes traicionan terminan enfrentando las consecuencias más amargas de sus decisiones.